Entonces es maravilloso el poder tener esta experiencia y contaros, esto me lo guardo por ahí, vale. Y en los minutillos que tenemos, que son pocos, muy pocos, lo que me gustaría es presentar la disciplina en la que yo trabajo, que se llama restauración ecológica, y que creo que no es que sea complementaria con el arte, sino que debería ser sinérgica. Debería haber mucha interacción y mucha actividad conjunta. Lo que voy a hacer es presentar dos ejemplos muy rápidos. Los voy a presentar muy rápidos. Cada ejemplo daría para muchas horas. Y acabar con una reflexión sobre esta visión y misión con la que intervenimos en el medio. Esto de aquí es el aspecto que tenía un espacio en Kuwait que originalmente era una estepa. Estepa quiere decir lugar sin árboles, pero no quiere decir un lugar deshabitado, sino que en principio tenía una cubierta vegetal densa, diversa, pero que quedó en estas circunstancias porque a comienzos del siglo, a comienzos de la década de los 90, tuvimos la experiencia de la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo, aquello fue, la versión oficial era que era la invasión de los iraquíes en Kuwait y que eso, en fin, había que devolverle a sus legítimos propietarios aquel espacio, en fin. Y en aquel momento lo que ocurrió fue que hubo una gran cantidad de población desplazada hacia estos lugares, que eran lugares que no estaban habitados. Son lugares muy poco productivos, estas estepas. Y al ser poco productivos, con mucha gente, con una presión importante de población desplazada, con sobrepastoreo, pues ocurrió esto. Quedaron así alteradas, degradadas estos espacios. Y Naciones Unidas en aquel tiempo defendía la idea de la intervención quirúrgica, de la intervención militar quirúrgica, y entonces contrató a un profesor de la Universidad de Texas que se llama Steve Wisenant y que es un prestigioso restaurador ecológico, y nos estuvo presentando este ejemplo en el año 2004, y disculpar a los que os lo he contado más veces porque es que me parece tan revelador de cuál es la visión en restauración ecológica que por eso lo repito una y otra vez. A Steve Wisenant, Naciones Unidas le encargó que restaurara este espacio. Me gusta mucho siempre, como ha dicho Tonia, soy profesor en la Facultad de Biología, me gusta mucho presentar ¿qué haríais aquí?, ¿no? ¿Qué haríais aquí? Nunca se lo había podido preguntar a artistas, seguro que era súper interesante, pero solo tenemos unos minutillos, con lo cual voy a concentrarme en deciros lo que es mi experiencia cada vez que planteo esto. Si se lo planteo a biólogos, geólogos, ambientólogos, que se lo he contado muchas veces, tienen una actitud muy adaptativa, muy observacional, y lo que dicen es, aquí habría que hacer un estudio primero del suelo, habría que hacer un estudio de la litología, habría que hacer un estudio de la flora, habría que hacer un estudio de la vegetación, habría que estudiar la fauna, cada uno de estos estudios llevaría años. Un catálogo florístico lleva muchos años, y más en un territorio árido, que son torrenciales, fluctuantes, con lo cual necesitaríamos muchos años para saber qué flora hay ahí. Con lo cual, al final, esta visión contemplativa resulta poco eficaz para intervenir en este territorio. Resulta inviable, vamos. Si se lo cuento a ingenieros de montes, forestales, agrónomos, ellos tienen más la visión de la intervención en el medio, y lo que me plantean es siempre principios claramente agronómicos. Me plantean, bueno, pues seguramente habría que hacer una selección de especies para revegetar este territorio. Esta selección de especies luego tendríamos que ver cómo la incorporamos, si hacemos sistemas de riego, pero claro, imaginaros ese territorio, ¿no? Que todo eso cubierto de sistemas de riego o no, o traemos camiones Cuba, o abonamos, ¿no? Esta es la visión. Bueno, como os digo,
por centrarnos brevemente, simplemente deciros que esta visión es una visión agronómica, que es normal que tengamos esta visión. Yo creo que toda la población tenemos esta visión porque la única revolución que marcó a todos en todo el planeta fue la revolución neolítica. Todos llevamos un pequeño agricultor dentro y cuando te dicen, ¿tú qué harías ahí? Le dices a un geólogo, ¿tú qué harías aquí? Y te dice, yo plantaría, y dices, maravilloso. O sea, le brota el agricultor que lleva dentro. Yo sembraría, yo plantaría, ¿no? Esta es la visión. ¿Qué es lo que hizo Steve Wisenand? Steve Wisenand dijo, bueno, pues lo que habría es que traer 100 camiones, aquí la mano de obra es muy barata, 100 camiones, que cada camión traiga 20 personas, que cada persona traiga un saco lleno de piedras de este tamaño, no sé, 10 piedras, que los camiones vengan 100 veces. Lo que hay es que tirar piedras por todos lados, que las piedras no estén ordenadas, no queden ordenadas. Steve Wisenand hizo eso, se ejecutó el proyecto, simplemente tiró piedras, volvió a los 3 años para ver cómo era aquello y tenía este aspecto, las piedras habían quedado enterradas y luego volvió a los 6 años y bueno, se había recuperado la estepa. Este era el paisaje original, ¿no? 6 años después de tirar piedras, ¿no? ¿Qué es lo relevante de este planteamiento, ¿no? de esta aproximación? ¿Qué tiene de singular la restauración ecológica en este medio? Si lo planteamos muy técnicamente, en realidad lo que allí ocurrió es que Steve Wisenand fue capaz de ver movimiento. Somos humanos que vemos muy bien formas y colores y hacemos taxonomía, elementos. Pero él lo que veía, como es lo propio en restauración ecológica, es movimiento, es cambio. No tanto hacer clasificaciones, no tanto ir a buscar estructura, elementos, sino ir a buscar dinámicas, ir a buscar movimiento. Y la dinámica que percibió rápidamente es que el viento estaba generando inestabilidad en el sustrato y que aquí seguramente donde alguien que no trabaja en esto diría que no hay nada, él percibió que claramente había un banco de semillas y ese banco de semillas del suelo, al poner las piedras, se generaban zonas protegidas de sotavento donde quedaban allí los sedimentos que movía el viento recogidos y esa pequeña estabilidad ya generaba las condiciones suficientes para desbloquear el proceso y que se expresara ese banco de semillas. Con lo cual, eso es lo que él percibió desde un punto de vista técnico, esa sería la lectura y de ahí el éxito de la intervención. Pero creo que es importante que vayamos a una reflexión más profunda para entender mejor qué es lo que sucedió aquí y lo que sucede cada vez que se interviene con la visión de la restauración ecológica. En biología, cada vez que, no ya en ecología, sino en biología, cada vez que hablamos de memoria, siempre parece que vida y memoria tienen una única lectura que es a la escala de nanómetros, a la escala de la molécula de los ácidos nucleicos. O sea, parece que la memoria solo puede interpretarse como memoria genética codificada en una secuencia. Bueno, esto es absolutamente falso. Hemos visto las grandes decepciones de los grandes proyectos de secuenciación que al final pues tenemos la secuencia, pero solo hay una pequeña parte de la memoria, ¿no? Está muy de moda en biología el ahora pasarse a ver la memoria que está acumulada a otra escala, ¿no? La escala de la cromatina de moléculas más grandes, y esto le llamamos epigenética. Y estamos viendo ahí qué memoria hay acumulada, no ya en la secuencia, sino en las proteínas asociadas con los ácidos y tal. Pero lo cierto es que la memoria se acumula a través de las escalas. Si vais a la escala celular o tisular, también hay memoria acumulada que no está en las escalas anteriores, y así podríamos ir yendo a la escala de órgano, a la escala de individuo y, por supuesto, a la escala de paisaje. En el paisaje hay mucha memoria, mucha memoria. El paisaje entendido como mosaico de sistemas, mosaico de ecosistemas. Aquí todos hablamos castellano, espero, porque si no, no nos estaríamos entendiendo, porque no por una herencia genética, sino por una herencia cultural asociada a un paisaje.
Eso es lo que veía Wissenand, que allí había memoria a escala de paisaje. En ecología, el concepto de memoria ecológica es muy reciente. En realidad, la primera definición es del 2001. Se ve que los artistas lo tenían muy claro desde mucho tiempo atrás. Me encanta el cuadro de Dalí, que se ve aquel paisaje, no sé, dejadme que diga marginal, y le llama persistencia de la memoria con los relojes. Pues como os digo, primera vez que aparece en una revista científica la definición de memoria ecológica es en el 2001, aunque no es hasta el 2003, no sé qué pasó en el 2003, hay mucho artículo científico en ecología muy revelador de ese año, pues no es hasta el 2003 en que ya se empieza a codificar, a caracterizar esa memoria y cómo se acumula esa memoria a través de las escalas. En realidad, ¿dónde se acumula memoria? El clima es el resultado de un proceso histórico irrepetible y ahí se acumula información. En el suelo no solo bancos de semilla, bancos de formas de resistencia, sino la propia estructura del suelo, el propio contenido en nutrientes, todo eso es memoria. El relieve, por supuesto que es memoria en la medida en la que se articulan todos los flujos ecológicos, todos los flujos geomorfológicos y hidrológicos en ese relieve. Y por supuesto los remanentes, lo que queda de las comunidades de organismos que habitaron este territorio, en este caso, por ejemplo, estas comunidades vegetales que están colonizando esos campos de cultivo abandonados. Eso es memoria. En el fondo, si habláramos de memoria como habla un psicólogo, para un psicólogo la memoria es la capacidad de experimentar, percibir unas situaciones, eso codificarlo de manera que quede almacenado y eso traerlo al presente a través de los recuerdos. Pues exactamente igual funciona a escala de paisaje. En el paisaje, las situaciones que experimenta el territorio quedan codificadas y eso puede traerse al presente a través de una intervención como la que os he mostrado antes. Por supuesto, dentro de las comunidades de organismos que almacenan memoria deberíamos incorporar también a los humanos. Los humanos son organismos que almacenan memoria. Y el ejemplo que os quiero contar ahora, solo os contaré dos ejemplos. El de Wissenand y que es un fracaso personal mío que os traigo, que compartiré con vosotros, porque creo que es muy revelador. Para mí fue muy revelador, ¿no? Tiene que ver con la memoria acumulada en el paisaje, una memoria asociada a los humanos. Estas personas que aparecen en esta foto es la comunidad campesina de Lomas de Atiquipa, en Perú. En el año 2005 fui a Arequipa, a una gran ciudad de Perú, a contar qué es restauración ecológica en un máster y me dijeron, profesor, ¿puede venir a ver lo que hacemos nosotros de restauración ecológica? Y dije, es que solo voy a estar una semana, son 8 horas diarias de clase. Dice, entonces el viernes no tenemos clase, pasamos las clases al resto de los días, eran 10 horas diarias de clase, yo ya terminaba de hablar al cabo de 10 horas y me oía, era como decir, algo va mal, ¿no? Era como la radio, yo era la radio, la gente entraba y salía, bueno, pues, pero había tal interés por esto de la restauración ecológica, entonces fui allí a las lomas de Atiquipa y es cuando conocí a esta comunidad campesina. Esta gente tiene un problema y es que necesitan beber agua. E incluso necesitan agua para lavarse y cosas de esas, ¿no? Entonces, eso es muy grave porque ellos habitan en un desierto. Ellos habitan en el desierto pacífico costero que en realidad es la prolongación del desierto de Atacama en Perú. Cuando íbamos para allá y atravesábamos paisajes como este, perdonad, lo he quitado porque no me da tiempo. Bueno, tengo una imagen en la que se ven unas dunas de cenizas avanzando sobre una losa calcárea. Te dabas cuenta de que aquello era un lugar extremadamente árido y les preguntabas, ¿aquí cuánto llueve? Y te decían, no, aquí no llueve. Y yo digo, uff, qué mal, no nos vamos a entender. Digo,
aquí la precipitación media anual, ¿cuánto es? Y me miraban como diciendo, uy, no nos vamos a entender. Si no llueve igual es 0. Y digo, ah, vale, vale. Entonces cuando volví empecé a buscar, efectivamente, es que es 0. O sea, aquí en Madrid caen 500 milímetros de agua al año, pues aquí hay hasta secuencias de 40 años de precipitación 0. Entonces es realmente uno de los lugares más áridos del planeta, al menos lo es Atacama, a medida que subes hacia el norte lo es menos, pero estamos en un sitio muy árido. Y en este sitio tan árido está este lugar que se conoce como Lomas de Atiquipa y como veis hay un bosque. Esto de aquí en primer plano es un bosque. Y intento con esta pequeña, rápida vídeo que veáis por qué hay un bosque. Aquí lo que ocurre es que esto que veis ahí son nieblas que se desploman sobre este pequeño resalte llamado lomas. Y no sé si veis la cascada de nieblas cómo va avanzando. Solo se producen estas nieblas unos meses al año. Se producen entre mayo y noviembre. Y estas nieblas son suficientes para que donde toca la niebla haya un bosque en mitad de un desierto. Y donde no hay nieblas, no sé si apreciáis allí al fondo, allí no habita nada más que quizás bacterias endolíticas. No hay más vida. O sea que donde dan las nieblas hay un bosque y alrededor nada. Es decir, vida extrema de la que podría haber en Marte. Ese árbol que hay en primer plano es la protagonista, es la tara. Tara es Cesalpinia espinosa, es un arbolito pequeño que, como veis aquí, son esos arbolitos que hay por ahí. Esos arbolitos tienen copas que llamamos muy divaricadas, con epífitos, plantas que viven encima de otras plantas, y esto intercepta la niebla, que la niebla no es vapor de agua, sino que son gotas en suspensión. Entonces, al tropezar con estas copas, eso se traduce en agua que cae al suelo, y si medís cuánta agua cae al suelo, estáis recogiendo unos niveles propios de un sistema hiperhúmedo. Con lo cual pasáis de un sistema hiperárido, uno de los lugares más secos de la Tierra, a uno de los lugares con mayor cantidad de agua de la Tierra, simplemente por lo que cae de lo que interceptan los árboles. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El problema es este. El problema es que aquí los habitantes de este territorio, la comunidad campesina que os he mostrado, tiene vacas, y las vacas, bueno, esto yo estaba realmente sorprendido. En primer plano son cañaverales de los que podría haber en cualquier pueblo en España, Arundo Donax, y lo que hay detrás son olivos. Y yo decía, viajar tanto para venir a ver, ¿sabes? Entonces, bueno, pues lo que hay detrás es en realidad el resultado de su actividad. Ellos han ido talando ese bosque de taras, han ido talándolo porque querían generar pastos para sus vacas. Allí se dicen, no me debo entretener, pero perdonad, no me puedo resistir, las vacas se suicidan. Y dices, hombre, encima de que la situación es crítica, las vacas van y se suicidan. Y es porque son pendientes tan inclinadas que la vaca, cuando se queda sin pasto en el suelo, se empieza a comer las hojas de las taras. Claro, subes por un lado, ¿sabes? Y abordas el árbol desde arriba, y entonces van metiendo la cornamenta en esas copas complejas y al final pierden pie y se te queda la vaca colgando y se queda colgada hasta que muere. Claro, y cuando el pobre campesino va, dice, se me ha suicidado la vaca. O sea, es como los dioses me odian, ¿no? Entonces, todo esto tiene una razón que ya veréis detrás. Lo que ha ocurrido es que ellos, talando esas taras para ir generando esos pastos, como os he dicho, el agua viene de lo que interceptan los árboles. Si tú quitas los árboles, las nieblas se siguen formando, pero el suelo ni se moja. Es muy sorprendente, porque estiras la mano y estiras el brazo y no te ves la mano, ¿sabes? De la densidad de nieblas que hay, pero sin embargo el suelo no se moja porque no se deposita. La única manera de que eso se deposite es que haya árboles de más de 1,5 metros y que tengan la suficiente complejidad, que tengan los laberintos que interceptan esas gotas de lluvia, ¿no? Perdón, esas gotas de niebla. Entonces, cuando llegamos allí, del bosque original, de la superficie que ocupaba el bosque original, se ha perdido el 99%. Solo queda un 1% del bosque original.
Y la universidad en la que yo di el máster, que era la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pues ellos ya habían hablado con los campesinos y les habían dicho: vosotros mismos, pero el día que desaparezca el 1% de bosque que queda, el problema es que se secarán las fuentes que queden. Y dijeron: no, si ya se han secado muchas. Dice, y se van a secar todas, porque esas fuentes están porque el acuífero se rellena o se regenera gracias a la entrada de agua que capturan los árboles. En cuanto desaparezca el bosque, desapareció el agua y os tendréis que ir Sí, os tendréis que ir, básicamente. Aquí no será posible la vida humana. Entonces, fue muy impactante. Llegué allí, debía ser también la emoción del momento. Me pedían: profesor, yo no es que me llame a mí mismo profesor, es que ellos son muy educados. Y me decían: profesor, ¿qué hay que hacer para restaurar esto? Y yo dije: esto es un sueño, esto no me lo puedo creer. Entonces, bueno, pues lo que hice fue plantear un proyecto de investigación para intentar apoyar las iniciativas que ellos tenían. Ellos habían empezado a plantar taras, ¿no? Pero yo venía con la visión de Steve Wissenand de mejor vamos a trabajar en los procesos ecológicos, porque a lo mejor no se trata de plantar taras, sino que hay otro problema. Total, que entonces planteamos un proyecto al BBVA, a la Fundación BBVA, tuvimos suerte, nos lo concedieron, y los procesos que se me ocurrió que podían ser útiles para luego orientar las actuaciones que hiciéramos allí con los campesinos, los objetivos que planteábamos eran cuatro. Como son muy técnicos, voy a intentar pasar muy rápidamente sobre ellos. El primero era esas chinchetas rojas que se ven a la izquierda, es las poblaciones que muestreamos de taras, de este árbol dominante del bosque, que no solo está en las lomas de Atiquipa, sino que aparece formando parte de bosques áridos, de bosques tropicales secos en otros sitios. Entonces dijimos: vamos a muestrear todas estas poblaciones en un rango latitudinal suficiente. Lo comparábamos con las chinchetas amarillas, que es otra cesalpiniácea que había sido estudiada con mayor profundidad, porque es de la que se sacan los arcos de los violines, es el palo de Brasil, que es otra cesalpinia. Entonces dijimos: bueno, pues lo usamos como referente para interpretar nuestros resultados y vamos a estudiar genéticamente estas poblaciones para ver si son muy diferentes. Mi hipótesis era que una población que habita en un oasis en mitad del desierto, con un régimen de nieblas tan raro, pues seguramente había divergido, era genéticamente muy diferente, y por eso necesitábamos a lo mejor decirle a los campesinos que solo utilizaran semillas procedentes de ese lugar. Podía ser. Esa era una posibilidad, y entonces empezamos a trabajar en la genética. La imagen que tenéis arriba a la derecha es un medidor de intercambio gaseoso, es un cacharro que usamos para ver cuánto trabaja la planta y en qué momentos y cómo se comporta. En realidad lo que ves es fotosíntesis. Entonces lo que yo quería era ver si eran especialistas en el uso de las nieblas, porque eso me podía dar pistas de cómo se integraba ese sistema, ¿no? Abajo a la izquierda tenéis a parte del equipo del proyecto que están analizando en el suelo. Estos especialistas que participan en el proyecto lo que buscaban era micorrizas, bacterias, rizobios, os lo traduzco esto. Lo que buscaba era microorganismos que habitan en el suelo y que pudieran estar en simbiosis con los árboles, porque en sitios en los que hay estrés hídrico recurrente, donde hay poca agua de manera recurrente, la estrategia de los árboles o de los vegetales suele estar asociada a vincularse a otros organismos que les permiten aprovechar mejor los recursos. Dijimos, igual el juego está no en los árboles, sino en las bacterias del suelo o en otros organismos. Y luego era una cosa que me parecía muy evidente, pero que teníamos que testar, que es esta foto que he metido abajo a la derecha, que es que pensábamos, ellos lo que hacen es plantar, ellos lo que hacen es poner unas pantallas que capturan las nieblas, con eso lo recogen, lo canalizan a unos embalses, y luego con con botellas de Coca-Cola en realidad cortadas, lo que hacen los campesinos es que van regando una a una las plantas que ellos han puesto, los plantones de tara, y eso lo riegan durante 2 años y luego dejan de regarlo. Entonces mi hipótesis era que seguramente los
plántulas, que plántulas le llamamos a las plantas que salen de semilla dentro del bosque, que están debajo de los árboles que aportan esa enorme cantidad de agua y además en un momento muy determinado del año, pues esos tendrían un desarrollo exuberante frente a las que ellos riegan en el exterior, en las zonas deforestadas, en los espacios marginales. Lo que ellos hacen allí, pues pensaba que esas ocurrirían dos cosas. Por una parte, al no tener la misma cantidad de agua, pues serían más raquíticas, pero luego, por otra parte, al dejar de regarlas, seguramente habría una crisis y una mortandad muy importante. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a testar estas 4 hipótesis. Bueno, muy rápidamente. Lo que ocurrió es que yo buscaba ecotipos, es decir, buscaba poblaciones que fueran genéticamente muy diferentes. Y cuando vino la experta, la doctora Arroyo de Línea, y me dice, Luis, es todo lo mismo. Digo, no puede ser todo lo mismo. Dice, es todo lo mismo desde las poblaciones al sur, casi en contacto con Chile, hasta las poblaciones que hemos muestrado en Ecuador. Digo, Rosa, no puede ser. No puede ser, repítelo. Se me quedó como en mi laboratorio trabajamos muy bien. Y yo, no, sí, ya, pero, o sea, casi perdimos la amistad ahí, pero la pobre lo repitió y me dijo, sale lo mismo, ¿sabes? O sea, lo he repetido por tu cabezonería, pero sale exactamente lo mismo. Todos los árboles son iguales ahí. Dice, mira, si me dices que es que has traído las muestras de un solo árbol, o de 4 o de 5, digo, pero te he traído, bueno, en fin, todos son iguales. Dije, bueno, pues ignoraré esto a la hora de escribir el informe para el BBVA. La siguiente es que estuvimos trabajando para caracterizar el comportamiento de las plantas y les da igual las nieblas. Dije, vaya por Dios, ¿no? Segunda hipótesis, a la basura, ¿qué hago? Dije, bueno, me concentraré en lo otro, ¿no? Lo tercero es que, además, fue curioso porque como nosotros íbamos desde España, digamos, pocos días para lo que había que hacer, pues el grupo, porque por supuesto participábamos íntimamente vinculados con el grupo de Arequipa, el grupo peruano destacó allí varios estudiantes a que fueran a buscar plantones dentro del bosque, esos plantones, esas plántulas que yo esperaba que fueran exuberantes. Cuando llegué allí me dicen, ha sido muy duro. Digo, sí, ¿cómo son? Dice, solo hemos encontrado 8 en un bosque. No sé si os hacéis una idea, pero en un bosque con la especie dominante del bosque, que solo tengas 8 plántulas, algo va francamente mal. Y entonces pensé que lo que iba mal es que no habían buscado bien. Entonces movilizamos a toda la comunidad campesina para buscar plantones, me puse hecho una hidra y encontramos 8. Efectivamente, solo había 8 plantulillas. Y las plántulas eran raquíticas. Y lo que estaba fuera del bosque, lo que ellos habían plantado y regado, era enorme, estaban fenomenal. Entonces los ejemplares plantados son de mayor talla y vigor que los reclutados, llamamos reclutar a incorporarse un nuevo individuo a la población, de los reclutados espontáneamente. Y entonces, por no decir que reclutados espontáneamente es que no hay. Entonces era como, este va a ser el informe más difícil que voy a escribir en toda mi vida, ¿no? Digo, bueno, me quedan los microorganismos, fui a hablar con los del Centro de Ciencias Medioambientales y me dicen, uy, los suelos de las lomas de Arequipa son los más pobres en microorganismos de todos y además los microorganismos que tienen son los más vulgares de todos, o sea, están en todos los lados. Y yo dije, pues no entiendo nada, ¿no? Afortunadamente en el viaje de vuelta, me acuerdo, en noviembre de 2007, me pasaron de estas cosas que hacen las compañías aéreas a primera y yo iba diciendo, mañana será otro día, ahora voy a disfrutar de ir en primera porque mañana no sé qué haré, ¿no? Afortunadamente empezamos a leer, que esto es muy útil, y a encontrar cosas que eran muy llamativas. Este es un artículo científico publicado en Nature, en la revista Nature, en la que se plantea. Es un artículo publicado por un profesor de la Escuela de Montes, de la Politécnica de Madrid, Luis Gil, que lo que plantean es que los olmos se murieron en Inglaterra como consecuencia de la grafiosis, pero se murieron muy rápidamente en masa porque probablemente eran todos iguales, eran genéticamente muy parecidos, y eran genéticamente muy parecidos porque habían sido propagados por los romanos. Antes de los romanos no había olmos en Inglaterra, o sea, fueron llevados por los romanos. Entonces, claro, por muy eficaces que fueran los romanos, llevarían una serie además eran por estaquilla, es decir,
que no eran por semilla y eso todavía da menos variabilidad genética. Y dijimos, mira, esto se parece a lo nuestro, ¿no? Que no tenemos, todos son iguales, los nuestros también. Buscando a ver, dices, ¿y si en lugar de romanos fueran incas, no? Y encontramos que hay estos trabajos de Chepstow Lustig que dice que los incas no solo avanzaban, digamos, gracias a su superioridad militar, sino también a que llevaban un sistema agroforestal de explotación del territorio muy, muy sofisticado, en el que iban plantando árboles. Ellos lo sabían porque habían trabajado con alisos, que el polen es dispersado por el viento y eso queda registrado en los humedales de la zona. Nuestras taras son polinizadas por abejas y entonces el polen que producen no lo desperdician, por así decirlo, y no queda registrado. Pero podía ser que además de los alisos pues hubieran plantado taras. Empezamos a plantearnos que el enfoque entonces de procesos ecológicos tenía que incluir otra visión, que es más una visión etnoecológica, una visión etnobotánica y estas taras sirven para algo y de repente es que son muy útiles. En realidad las usaban para dar alimento al ganado, que obviamente no eran ni cabras, ni ovejas, ni vacas, que eso fue llevado por los conquistadores, sino que en realidad ellos tenían camélidos, ellos tenían alpacas y llamas, y además las alpacas y las llamas tienen almohadillas en las patas, los camélidos en general tienen almohadillas, las vacas, ovejas y cabras son ungulados que tienen pezuñas, es decir, que protegían el suelo con esas almohadillas, caminaban como de puntillas, el suelo no se dañaba, los camélidos se comían aquellas vainas. Me acuerdo que pregunté, oye, aquí cuando producís planta para reforestar, ¿cómo tratáis la semilla? Y me dice, sí, es muy curioso, hay que sumergirla 5 minutos en ácido sulfúrico a 100 grados. Digo, esto me lo podía haber contado alguien, ¿no? Cuando yo andaba por aquí intentando interpretar este paisaje, alguien podría haber dicho, mira Luis, qué curioso. Digo, Dios mío, eso quiere decir, cuando una semilla necesita que la metas en ácido sulfúrico, es que tiene que pasar por el tracto digestivo de un herbívoro que tenga un estómago complejo, como una vaca, o como una llama o una alpaca. Entonces, la única manera de que allí germinaran las taras era porque habían pasado por el tracto digestivo de estos animales, porque los incas seguramente tenían unas grandes, bueno, seguro no, está documentado, y tenían unas grandes cabañas de llamas y alpacas, les daban de comer las vainas y las legumbres, por así decirlo, las cesalpináceas son muy afines a las leguminosas y se alimentaban de eso, ¿no? Entonces, dices, pues les servía de forraje, pero no solo eso, sino que sacaban un tinte, un colorante que les permitía pigmentar el cuero y además de color negro, que es uno de los colores más difíciles de conseguir. Entonces, en realidad eran plantas muy, muy útiles, las taras. Dices, bueno, ¿cómo no nos hemos dado cuenta? Bueno, este artículo es muy revelador, salió publicado en la revista Frontiers in Ecology and Environment, que es una revista muy importante en nuestro ámbito, y en noviembre de 2007, justo cuando yo volvía en primera en el avión, ellos publicaban este trabajo, que es un trabajo muy bonito porque dice que 2/3 de la Amazonía, que siempre se ha considerado un bosque prístino, intacto, ¿no? El paraíso, pues 2/3 de ese bosque en realidad son manufacturados, son de origen antrópico. Es decir, han sido generados por civilizaciones que vivieron allí, incluso que desaparecieron algunas antes de la llegada de los españoles y no ha quedado registrado. Pero ahora con la deforestación de la Amazonía se ve bien que las huellas en el suelo de las viviendas, de las ciudades muy pobladas que llegó a haber allí, y en realidad al reinterpretar el bosque te das cuenta de que no se puede explicar sin la actividad de los humanos que habitaron allí. Entonces, esto no fue exclusivo de los incas, sino que ahora hay mucha documentación sobre el papel de los mayas como constructores de sus propios bosques, ¿no? En Guatemala trabaja la doctora Anabel Ford y ha documentado muy bien cómo funciona la relación entre los mayas en el pasado y los mayas en la actualidad y sus bosques, ¿no? Me acuerdo que yo, desesperado, diciendo,
es que la historia no tiene nada que ver con como yo lo había planteado, ¿no? Yo iba de procesos ecológicos y ahora lo que me harían falta serían arqueólogos y historiadores para que restaurar este bosque, ¿no? Me acuerdo que jugando dije, voy a poner en un mapa, hay una base de datos que te permite sacar todos los pliegos de herbario de donde ha sido recogida cualquier planta y pues puse ahí en el mapa, todos esos cuadraditos son pliegos de herbario, quiero decir, muestras que hay en los herbarios de taras, de Cesalpinia. Y dije, ¿y esto como cuánto se parecerá al territorio en el que habitaron los incas, ¿no? Y entonces busqué un mapa de cómo fue el máximo de extensión del imperio inca y al sobreponerlo, en realidad casi, salvo unas poquitas en Venezuela y quizá esa que se sale un poquito en Bolivia, todas las taras habitan en el territorio de los incas, ¿no? O sea que hay una estrecha relación. Al final, el artículo que publicamos en 2011, lo que viene a decir desde el punto de vista técnico es que si tú quieres restaurar un territorio, obviamente no puedes solo centrarte en cuestiones estrictamente biológicas, sino que esa visión ecológica tiene que incorporar este referente cultural. Esto es, de nuevo, la lectura técnica, pero esto invita a una lectura mucho más profunda. Como en el cuadro de Magritte, del falso espejo, allí lo que no nos habíamos dado cuenta cuando estuvimos trabajando inicialmente, luego lo descubrimos, y quizás ese es el mérito del proyecto, que al final descubrimos, sin ir buscándolo, nos descubrimos a nosotros mismos. Lo que descubrimos es que lo que estábamos percibiendo como ajeno, en realidad también forma parte de nosotros. Es decir, como humanos habíamos olvidado que los humanos llevamos allí 12.500 años. Entonces, en realidad, ese bosque que hay allí es en realidad también el reflejo del propio humano. O sea, igual que esas nubes, pues en realidad debería haber interpretado que el bosque no es un bosque, en realidad es los restos de lo que fue la gente que habitó allí, ¿no? Entonces, pero os digo que este bosque tiene un 40% de endemismos, es decir, de plantas y organismos que solo habitan allí. Cuando lo presenté esto en algún congreso en Gante, alguien del público me dijo, ¿por qué no restauráis aquello quitando las taras y ponéis, quizás seguro que hay especies autóctonas, digamos, que no están vinculadas a la actividad de los incas y reconstruís el bosque primigenio? Bueno, es obvio que eso es un disparate. ¿Por qué? Porque la huella humana no se extirpa con un bisturí. Y porque lo que hay allí, ese bosque, en realidad, al final nos pusimos a buscar, incorporamos al grupo etnobotánicos que dijeron, todos los árboles que hay allí son útiles. No queda, o sea, es sorprendente. Todos los árboles que hay son árboles que tienen o frutos comestibles o se usan para tintes y se usan por parte se usaron en tiempos de los incas y ahora en menor medida se usan por parte de la población local. O sea, no lo puedes extirpar, ¿vale? No me quiero entretener demasiado. Lo que me da rabia es que llegamos allí y llegamos con esta visión que deberíamos evitar que tenemos de los humanos como profanadores del paraíso. O sea, como que allí realmente estaba el bosque prístino, intacto, los humanos, que eran los campesinos, estaban arrasándolo, degradándolo, y en realidad nosotros íbamos allí como outsiders, como expertos externos a recomponer el bosque prístino. Y luego te das cuenta que ese es un craso error, que las cosas no hay que verlas como outsiders, sino que somos insiders. O sea, somos eso que estás viendo, eres tú mismo. Y tienes que restaurarlo como tú mismo eres. Eso me lleva a otra reflexión, que es este famosísimo obra de El Nido, que es en qué medida, cómo intervengo en el paisaje, cómo intervengo para incorporar al humano, porque en realidad el paisaje es el humano es el paisaje, somos todo lo mismo. Tan natural serían unos termiteros en Tarangire, en Tanzania, como la T4 del aeropuerto de Barajas. Es todo natural. Y entonces, si lo tenemos claro, ¿cómo nos insertamos en ese sistema, ¿no? ¿Y a qué escala? Por ejemplo, a escala temporal, yo ahora no puedo ir a los campesinos y decirles, mira, esto es fácil, os vestís de incas, ¿sabes? Matáis las vacas, traéis llamas y alpacas, ¿sabes? Eso es inviable, eso no puedo, ¿no?
tengo que jugar a cómo construir para que la escala sea la correcta, a qué escala intervengo, escalas espaciales y temporales. Además, el mundo es tan complejo que te ofrece estas paradójicas situaciones. Ahora mismo, la tara es una planta que se demandan sus semillas en la industria cosmética y en la industria alimenticia, porque se usa como espesante, y un espesante de alta calidad. Con lo cual, ahora mismo, la tara vuelve a ser esa planta útil, y entonces la única manera de restaurarlo sería incorporando a los humanos. O sea, nada de excluir a los humanos y extirpar su huella, eso es inviable, pero además es que es erróneo. O sea, aquí la única manera de restaurar esto es que la comunidad campesina sea parte del motor que genera el bosque, porque si sacas a la comunidad campesina desaparece el bosque, y si desaparece el bosque desaparecería la comunidad campesina. Es lo mismo, es un sistema integrado, solo se puede jugar así. Esto me lleva también a la reflexión de que cada vez que hacemos restauración ecológica, cada vez que intervenimos en el medio, lo único que estamos es redibujando un paisaje que ya había sido dibujado por otros que estuvieron aquí antes que nosotros, ¿no? Este es el juego. Me encanta vincularlo. Me acuerdo que cuando estuve aquí en el parque del Vigeland, que conocéis en Oslo, nos quedamos aquí, mi mujer y yo, viendo el monolito diciendo, ¿y esto qué querrá decir, no? Y de repente, bueno, no sé si es cierto o no, pero la lectura que hicimos es que todos los que están en la columna están muertos. Están con el aspecto de haber fallecido. Y los únicos que tienen actitudes de estar activos son los que están arriba. Con lo cual, en realidad, lo que te está es invitando a la reflexión de las columnas de generaciones y generaciones y generaciones que han habitado aquí antes que nosotros, ¿no? Entonces, en esa medida es que probablemente no somos conscientes de lo raro que es que nos haya tocado a nosotros vivir ahora, seamos presentes frente a todos los que fueron pasado y a todos los que les quedará por ser futuro. Y nos toca a nosotros estar hoy aquí vivos, ¿no? Eso es enorme privilegio, pero también una enorme responsabilidad. ¿Cómo construimos entonces paisaje? ¿Cómo hacemos restauración ecológica? Pensando en los que estuvieron, como muestra el ejemplo de nuestro fracaso en las lomas de Atiquipa, pero también pensando en los que vendrán. Estamos construyendo el hábitat de los que vendrán. En realidad lo que estamos haciendo es dibujando nuestro propio hábitat. En realidad lo que estamos haciendo es trabajar en un sistema continuo, un sistema en permanente retorno. Estamos jugando a redibujar un jardín como espacio que hemos transformado. No queda ningún lugar en el planeta, ni siquiera los fondos oceánicos, que no hayamos transformado. No hay que buscar espacios prístinos. Estamos ante el riesgo o el reto, mejor dicho, ante el reto de que la especie realmente amenazada somos nosotros. O sea, en realidad la especie que puede que forme parte de esta sexta extinción, sabéis que ha habido ya muchas extinciones antes, masivas, somos nosotros, y en esa medida el reto es que dibujemos nuestro hábitat. Un hábitat que seguramente deberían estar presentes las huellas de los que estuvieron aquí antes, y también debería estar presente la futura huella de los que vendrán después, ¿no? Eso es sostenibilidad. Por eso le quiero llamar a esto el jardín de los inmortales, porque inmortales no en la medida que no fallezcan los individuos, sino en la medida que el sistema mantiene el recuerdo de los que hubo, de los que están y de los que vendrán, ¿no? Y también me gusta que se llame de los inmortales porque al final restauración ecológica es trabajar con los procesos que explican el funcionamiento de un río, el funcionamiento del banco de semillas, el funcionamiento de una montaña, el funcionamiento de la niebla, y esos procesos son también inmortales, son los procesos que explican el universo. Y esto es lo que quería contaros. Muchas gracias. Gracias.